Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos a parar ahí. Este sistema del calvinismo enseña de que este pasaje dice, es que te das cuenta, es que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia, que Él se compadecerá del que Él se quiera compadecer, y dice que no depende del que quiera ni del que corre, sino de que Dios que tiene misericordia. O sea, en otras palabras, lo que quiere decir es que no depende de la persona al alcanzar la salvación, sino es que a quien Dios quiera dar la misericordia. Y lo que dicen es simplemente de que Dios le da a la persona el llamamiento y Dios es el que le pone la fe. Y una vez que Dios le pone la fe, entonces la pueden ejercer, creer y ser salvos. Pero ha sido porque Dios ha actuado primero en el creyente, pues, porque ya estaba predestinado para la salvación. Por ejemplo, nosotros leemos ese pasaje que se le habla a Moisés, y vamos a Éxodo, hermanos, el libro de Éxodo, al capítulo 33, versículo 19. Ahí leemos este pasaje donde dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el rostro de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. De aquí es donde el apóstol Pablo llama este mensaje, estas palabras de que Dios le habla a Moisés. Pero fíjense una cosa, hermano. Si nosotros vamos en ese mismo pasaje de Éxodo 33, si vamos al versículo 3, dice, para que veamos, si bien es cierto que no voy a tocar el tema de la salvación, pero lo que sí quiero que veamos acá es una característica de Dios y la capacidad que tiene el hombre de orar y de acceder a Dios para alcanzar misericordia de parte de Dios. Dice en el versículo 3, dice, yo no subiré, le dice Jehová a Moisés, le dice, yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Yo no voy a subir con ustedes son una gente bien terca. ¿Sabes qué? Capaz que me moleste y te voy a consumir en el camino. Tú ves tu camino tú solo. Pero un poco más abajo, el versículo 15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, y yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces lo que estamos viendo es que en un versículo arriba el Señor le dice a Moisés, yo no subiré en medio de ti. Y Moisés hace una intercesión y habla con Dios, ora. Y le dice, por favor, ven con nosotros. Si tu presencia no debe venir con nosotros, mejor ni nos saques de acá. ¿Y de qué mejor manera vamos a saber de que hemos hallado gracia en tus ojos si no es que tú vengas con nosotros? Y él le plantea, y después el Señor le dice, ¿sabes que también haré eso que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos? Entonces, en este pasaje donde el calvinismo nos enseña que cuando leemos que tendré misericordia, que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezco, ahí eso depende de mí y de nadie más. Y es cierto, Dios, Él dice, sí, yo voy a tener misericordia, pero es que no nos está ahí cerrando las puertas a que nosotros vayamos en oración a Dios a pedirle misericordia, a pedirle. Si bien es cierto que tú como cristiano tú tienes acceso a Dios, ¿verdad? Como cristiano tienes acceso a Dios para alcanzar su misericordia y su gracia en la vida, mi querido hermano. Lo cierto es que Dios escucha oraciones. Y Dios, si tenía una voluntad y tú le planteas algo, no es que Dios cambie, hermano, pero es que Dios nos permite a nosotros acceder a Él por medio de la oración, para que la oración sea un mecanismo de intercesión. Porque si no tiene sentido, si Dios tiene ya algo establecido y no va a cambiar, ¿verdad? Y no va a cambiar, entonces ¿qué sentido tiene la oración? Pedirle a Dios por algo. Ahora, no es otro tema el hablar del aspecto de que Dios es inmutable y hay una voluntad en Dios que no cambia,
¿verdad? Porque, por ejemplo, si Dios dice la salvación es por medio de fe, por medio de la fe en Jesucristo, la salvación es por medio de la fe en Jesucristo, hermano, no hay otra manera, punto. No vamos a poner a orar para que la salvación sea de otra manera, eso no tiene sentido, eso no tiene entrada, porque ya es un mandamiento, ya es como Dios lo ha establecido. ¿Ves? Pero el punto que yo quiero resaltar acá es que efectivamente Dios escucha las oraciones y que la oración tiene poder de intercesión ante Dios. Después dice, porque la Escritura dice Faraón en el versículo 17, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Y aquí otra vez vemos, hermano, aquí también estas personas que enseñan el calvinismo dicen que aquí, mira, Dios le endureció el corazón a Faraón. Dios se lo endureció para que se perdiese. Ya Dios había dicho, se va a perder y punto. Sí, pero mira, este pasaje, si vamos a ver dónde está, de dónde lo cita el apóstol Pablo, lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 16. Y dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado a toda la tierra. Versículo 17. Y le pregunta, dice, y todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo Dios a Faraón aquí por medio de Moisés? Le pregunta, todavía te ensoberbeces. O sea, no vas a cambiar, no vas a dejar que mi pueblo se vaya, tengo que seguir. Hermanos, a este punto ya habían 6 plagas que se habían aplicado sobre el pueblo egipcio. Y todavía Dios le pregunta, todavía vas a seguir y no vas a dejar ir a mi pueblo. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué entonces dice que en el libro de Romanos dice que y al que quiere endurecer, endurece? ¿Ves? Pero en el otro lado, por otro lado, donde viene el texto, dice, y todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Entonces Dios está teniendo una discusión con un hombre al que ya está predestinado y le está preguntando si todavía se ensoberbece, si sabía Dios de antemano que sí se iba a hacer, que sí iba a ser así. Dios sí sabía que iba a ser así, pero no es como estas personas dicen de que es que Dios lo endureció para perdición y ahí se ve una predestinación. ¿Verdad? ¿Qué está sucediendo? Que Dios, por medio de las diferentes pruebas, por medio de las diferentes plagas, le está enseñando a este hombre, ¿sabes qué? Deja ir a mi pueblo, y mira lo que te va a pasar. Y él vuelve y no lo voy a dejar, Entonces, se enseña muchas veces, hermano, de que no es que Dios endureció el corazón. ¿Saben una cosa? Dios le está dando hasta 10 oportunidades al faraón para que deje salir a esta gente. Le está dando 10 oportunidades para que doble rodilla ante el Señor, pero no ha sido así. ¿Ve? Ahora cuando dice, el que quiere endurecer, que endurece, fíjate una cosa, hermano. Esto es simplemente como cuando una persona, y te lo voy a ilustrar de esta manera, una persona se molesta por lo que alguien más le hace. No, es que tú me hiciste molestar. No, ¿sabes una cosa? Tú te molestaste porque tú permitiste que la acción de aquella persona te molestara, pero tú puedes tomar la decisión de no molestarte por eso. El problema no está en quien ejerce la acción, sino en quién reacciona ante esa acción. ¿Ve? Y eso es lo que está pasando. Dios está, no, tú vas a dejar salir a mi pueblo, pero este hombre, como es de corazón duro, dice, no, y entonces se tranca más. Deja salir, mira, plaga número 2, que no lo voy a dejar salir, que se quedan aquí. Entonces, el asunto es que la acción de Dios produce que Faraón reaccione de la manera como lo está haciendo por el duro corazón que tiene. Pero de que Dios viene, yo te voy a poner un corazón duro para gloriarme en ti, para que tú te vayas al infierno. No, hermanos, va en contra del principio de la gracia de Dios, en el que Él ofrece salvación a todas las personas. Cristo murió, hermano, por este hombre también, por Faraón. Cristo murió por todo el mundo. Entonces decir que Dios, hablando por otro lado de justicia, que Dios destinó a para perdición, entonces hay justicia ahí. No, y ya vamos a ver un poco más de eso un poco más adelante. Pero si continuamos acá, dice en el versículo 19, pero me dirás,
¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad del alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Oh, wow, hermanos. Aquí entonces venimos y hablamos primero de que quién se ha resistido a la voluntad de Dios. Entonces, ya listo, se creó la enseñanza. No hay quien resista la voluntad de Dios. No hay quien resista la voluntad de Dios. Entonces ahí estás viendo quién se resiste a la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que tú seas salvo, eres salvo. Si la voluntad es que tú no seas salvo, no eres salvo. Y ya de ahí se creó una herejía gigantesca, ¿verdad?, ante lo que es la voluntad de Dios. Pero tenemos que preguntarnos, hermanos, hablando de la voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? Vamos a entender un momento, hermanos, el tema de la voluntad de Dios. La Biblia dice, hermanos, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Dónde está eso? Eso está escrito en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces están dando unas características de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora yo te voy a decir algo, es bueno, ¿verdad? Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces es ante los ojos de Dios bueno, agradable y perfecto el no permitirle a su propia creación ser salva. No es la voluntad de Dios que uno se vayan al infierno. Entonces dime qué tiene de bueno, agradable y perfecto eso. No es que es la voluntad de Dios. Espérate, no podemos contradecirnos entonces. Porque para ningún ser humano ni es bueno, ni es agradable, ni es perfecto irse al infierno. Entonces, ¿a qué voluntad se está refiriendo acá? ¿Quién se ha resistido a la voluntad de Dios? ¿Ve? Entonces, hay pasajes en la Biblia, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, 2 al 7, que dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí continúa el pasaje, que es, os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado a Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, aquí hay un pasaje de la Biblia, hermano, que nos habla de cuál es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando no hacemos la voluntad de Dios? Proverbios 3, 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta para nosotros, y nos las instruye en la palabra de Dios, hermano. Y cuando nosotros, mira, cuando nosotros no vamos detrás de la voluntad de Dios, vamos a ser castigados, nosotros sus hijos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para el incrédulo? Para la persona que no salva, que sea salvo por medio de Jesucristo. ¿Qué va a pasar con la persona que no vaya y atienda, verdad, la salvación, que no acepta al Señor Jesucristo como Salvador? Bueno, esa persona no va a conocer la misericordia y la gracia de Dios y va a ir a la perdición. ¿Ve? Pero el que sí toma parte de esta gracia, de esta misericordia de Dios, va a gozar de las bendiciones de Dios que ha preparado para quienes creen en el nombre de Jesucristo. Pero volviendo, hermanos, al pasaje este donde dice, que toca ¿qué dirá el vaso de barro al que lo formó? Si nosotros vemos en Isaías 29, 16, dice, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija aquel que le ha formado, ¿no entendió? O sea, el hombre peleando con Dios. Tú no me hiciste a mí. Tú no me hiciste a mí. Y la vasija de barro dice, que Dios no entendió. O sea, es una negación de parte de Dios y ahí vemos lo que es la necedad del corazón humano. Pero es que todavía en Isaías 55, 7, 8 dice la palabra de Dios, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia
y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos